En esta clase vamos a revisar las disfonías neurológicas. Las alteraciones neurológicas son producidas por un desorden en el sistema nervioso, ya sea central o periférico. A continuación vamos a presentar las alteraciones más comunes en la clínica vocal. Las disfonías pueden ser muy variadas. Pueden ir desde la parálisis o ausencia de movimiento, paresia o debilidad del movimiento, espasticidad, es decir, rigidez y exceso de contracción en el movimiento o temblor en las cuerdas vocales. Así que los tratamientos de otorrino y de fonoaudiólogo son variados y en general son de tipo compensatorios. Van a tratar de reducir las alteraciones que se producen debido a la alteración y mejorar la calidad de vida. La parálisis de cuerda vocal en el nervio laríngeo recurrente, que es el nervio que inerva todos los músculos vocales para producir la aducción glótica, es decir, para juntar las cuerdas vocales y para abrir las cuerdas vocales, genera distintos tipos de alteraciones dependiendo si es de forma unilateral o si es bilateral, afectando uno o ambos pliegues. Cuando la movilidad de las cuerdas vocales está disminuida, es decir, todavía existe movimiento pero es débil, se le llama paresia de cuerdas vocal. ¿Cuál es la causa de la parálisis de cuerdas vocal? Las parálisis son producidas por trastornos cerebrales, por ejemplo, como un tumor en el cerebro en las áreas relacionadas con el control motor, accidentes cerebrovasculares, enfermedades desmielinizantes, también puede ser por lesiones nerviosas, por un tumor en el nervio, por un trauma o un golpe o un accidente, una infección o neurotoxinas o sustancias que envenenan o destruyen el tejido nervioso. La causa más frecuente es la cirugía de cuello debido a la cirugía de la glándula tiroides. El procedimiento secciona uno o ambos nervios porque lamentablemente el nervio laríngeo recurrente cruza la glándula tiroides. Así que en la operación se producen secciones, es decir, los cortan el nervio parcial o completamente. ¿Cómo es la voz de una persona con parálisis de cuerda vocal? La parálisis puede afectar la voz, la respiración y también la deglución. Si es unilateral, vamos a tener una voz más soplada, diplofónica, con fatiga vocal, con falta de intensidad. Puede haber un sulcus, una hiatus en la glotis con presencia de escape de aire. O puede variar desde una voz más compensada normal, así que la variabilidad en parálisis unilaterales puede ser grande. Cuando la parálisis es bilateral, dependiendo de la posición en que queden las cuerdas vocales, puede tener distintos efectos. Si la parálisis es más aductora, es decir, las cuerdas vocales están totalmente juntas, requiere traqueostomía para poder abrir un poco las cuerdas vocales. Y van a haber dificultades en la protección de la vía aérea si es que las cuerdas vocales están más separadas. Por lo tanto, requieren a veces medializarla un poco. Es decir, si las cuerdas vocales quedaron muy juntas, la persona requiere que se abran un poco las cuerdas, y si quedaron muy separadas, que se cierren un poco, porque van a afectar tanto en la protección de la vía aérea como en la producción vocal. Algunas personas que tengan posiciones de cuerdas vocales muy abiertas, muy abductoras, van a requerir alimentación vía sonda nasogástrica y requerir de otro sistema de comunicación aumentativo alternativo, por ejemplo el uso de laringes electrónicas o el uso de otros medios de comunicación. Es preferible ocupar una laringe electrónica ya que tiene mayor funcionalidad que un tablero de comunicación o que un sistema ocupando lenguaje escrito. Las posiciones paramedianas, es decir, las posiciones intermedias entre aducido y abducido, se pueden compensar, así que se hace necesaria una terapia vocal. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento de la terapia
puede incluir terapia vocal exclusiva, intervención quirúrgica o ambas juntas. Normalmente se intenta la terapia vocal primero y en un gran número de casos hay una recuperación significativa que puede compensar el daño y no necesitar ningún tipo de cirugía. Las cirugías que realiza un otorrino son variadas. Algunas son, por ejemplo, rellenar una cuerda vocal con sustancias como el teflón para poder aumentar la masa y así las cuerdas vocales pueden juntarse mejor. Otra forma es medializar las cuerdas vocales a través de la rotación de los aritenoides. Es decir, rotan un poco los aritenoides, los giran y eso hace que las cuerdas vocales se tensen y queden un poquito más al medio. Eso puede ser complementario a la terapia vocal, pero de todas maneras es más invasivo y puede necesitar recirugías en ocasiones. Otras cirugías menos frecuentes son las de reinervación, donde se saca un nervio desde otro lado del cuello y se trata de buscar conectarlo con los músculos de las cuerdas vocales y buscar una reinervación que puede durar alrededor de los 6 meses. Y finalmente existen otros aparatos que están siendo investigados que son como marcapasos, es decir, aparatos eléctricos que responden a estímulos para poder hacer contracción muscular, pero todavía están en estudio y son más de tipo experimental y no de terapia muy común. Las paredes de nervio laringio van a tener una disfonía mucho más leve porque hay una cuerda vocal que está funcionando bien y la otra no. Dependiendo del grado de la paresia pueden alterar la calidad de la voz, con una voz más soplada, con una intensidad reducida, con alteración para llegar a los tonos agudos o poca resistencia vocal en la proyección vocal. Puede haber fatiga vocal, cansancio, así que esta persona sí va a necesitar terapia vocal para eliminar o compensar estos posibles trastornos o disfonías que se generen desde esta dificultad. Aquí vemos en la imagen una parálisis unilateral donde se ve que una cuerda vocal tiene mucho menos tono que la cuerda vocal, en este caso izquierda. Se ve que está mucho más abierta, la otra está como en posición medial. Si se fijan en uno de los aritenoides, que es del lado izquierdo, está como caído, es decir, tiene falta de fuerza en la contracción. Y hay un hiatus longitudinal importante. Las parálisis de nervio laringio superior son diferentes porque este nervio inerva solo un músculo que es el cricotiroideo y el cricotiroideo sirve para producir los agudos, así que es el músculo que estira las cuerdas vocales. Si se produce una sección de este músculo puede existir una disminución en el rango tonal, en la extensión tonal, con dificultad para llegar a los agudos, dificultades para cantar sobre todo, y puede que el habla se torne un poco más débil o áspera o soplada, pero todavía no hay consenso en la literatura. En voz conversacional se escucha más bien normal y podría estar relacionada a una hiperfunción compensatoria, porque las personas que no tienen la capacidad de tensar este músculo van a tener más dificultades en las inflexiones de la voz conversacional por la prosodia, entonces se pueden empezar a fatigar y compensar con hiperfunción, es decir, con voces más apretadas. La disfonía espasmódica es un trastorno que se describe por un conjunto de síntomas en lo que se destacan voces que pueden ir desde las tensas, estranguladas, a voces más sopladas. Hay disfonías espasmódicas que son más aductoras o más abductoras, entonces generan distintos tipos vocales. Las causas todavía se debaten y los reportes más recientes hablan de un problema de una distonía neurológica focal del sistema nervioso central de origen extrapiramidal.
es una lesión cercana al ganglio basal. La disfonía espasmódica se caracteriza por movimientos involuntarios y desregulados de las cuerdas vocales, produciendo una hipercontracción o una hipocontracción. Las voces en la disfonía espasmódica pueden ir hacia este tipo de voz apretada, estrangulada por una hipercontracción, o una voz que va desde lo apretado y pasa a lo soplado y vuelve a lo apretado y pasa a lo soplado, que es una disfonía espasmódica aductora-abductora mixta, y otras que son más hacia el soplado, es decir, que existe una disfonía espasmódica abductora. ¿Cómo es la voz de una persona? Va a tener movimientos anormales, involuntarios y contracciones que van a generar una voz apretada o con esfuerzo, y tal como les decía, también existen los otros tipos, que es una voz más soplada, cuando es un tipo abductora, que se abren las cuerdas vocales desreguladamente, así que va a producir ese tipo de patrones. Pero lo más común es una voz apretada y con esfuerzo, una voz estrangulada. ¿Cómo es el tratamiento? El tratamiento todavía no es definitivo, y lo que se trata de hacer en disfonías que tienen la voz apretada y estrangulada es que le inyectan Botox a las cuerdas vocales. Como se ve en la imagen, se inserta una jeringa que pasa por el cuello, por la membrana tiroidoidea, es decir, entre el tiroides y el hioides, o cricotiroidea, la membrana que está más abajo. Insertan esta jeringa, llegan a las cuerdas vocales, inyectan Botox, y el Botox es una toxina que paraliza parcialmente las cuerdas vocales. Entonces, estas cuerdas vocales que estaban con hipercontracción quedan con contracción normal, porque de alguna forma le quitan un poco la capacidad de contraerse. Y este Botox es lo mismo que hacen algunas personas que se aplican Botox en la cara. Básicamente se paralizan un poco los músculos y no se arrugan, porque no se pueden doblar los músculos, y por eso no se ven las arrugas. La terapia vocal dura algunos meses, 4 o 6 meses con esta terapia, y después vuelve el problema. Así que este tipo de tratamiento de otorrino tampoco es definitivo. Y la terapia vocal no puede solucionar el problema, porque se trata de una desregulación neurológica, entonces no existe tratamiento fonoaudiológico por ahora. El temblor vocal esencial es un temblor que se produce por una alteración en el sistema nervioso central. Puede asociarse a temblor esencial, que es un trastorno neurológico donde todo el cuerpo está vibrando, o los músculos, principalmente voluntarios, tienen temblor. Puede incluir temblor de la cabeza, del cuello, de la lengua, de la cara, y se genera también un temblor de las cuerdas vocales, caracterizado por una voz trémula, con muchos ciclos e irregulares. No es igual que un vibrato en el canto, sino que tiene una cierta frecuencia, pero también tiene estabilidad. El inicio es gradual, alrededor de los 50 a los 60 años, y es más frecuente en hombres. ¿Cómo es la voz? Es trémula, notablemente inestable, y se va a notar mucho más en las vocales prolongadas. Si ustedes escuchan a una persona hablar con voz trémula, puede que no lo noten tanto, pero si le piden un tiempo máximo de fonación, por ejemplo, van a notar que hay mucho temblor. ¿Cuál es el tratamiento? No existe todavía un tratamiento. Se ha intentado con Botox, pero todavía no hay resultados positivos. Tampoco se puede hacer intervención vocal fonoaudiológica, porque se trata de una alteración neurológica que no va a mejorar con los ejercicios. La miastenia gravis es un daño en la motoneurona inferior que causa fatiga muscular rápida. Las personas suelen tener fatiga de laringe, de voz y del cuerpo en general. La voz va a ser débil, soplada, con tonos limitados a los agudos y a los graves,
con un rango dinámico limitado, o sea, con una extensión dinámica limitada, y está sumado a una disartria flácida, porque es todo el cuerpo el que tiene debilidad. Entonces hay una hipoarticulación, una distorsión en la producción de los fonemas. El tratamiento médico incluye algunos elementos como esteroides, fortalecedores musculares, transfusión sanguínea o extracción del timo. Y la terapia vocal es conservar la voz, tratando de disminuir o cerrar un poco este hiatus fonatorio, aumentar la fuerza de la voz y disminuir el soplo. O si en casos más graves se opta por otro sistema de comunicación aumentativo alternativo. Ahí lo que se hace es tratar de trabajar con ejercicios para hipofunción laringea, que incluyen, por ejemplo, el uso de tracto vocal semiocluido con mayor resistencia fonatoria, que lo vamos a ver más adelante. Acá vemos en esta imagen una persona que tiene una hipotonía facial asociada, y como vamos a ver en otra sesión en el video, se observa la hipoarticulación con una hipernasalidad también, y una voz más soplada, una voz más débil. La enfermedad de Parkinson también afecta la voz, ya que afecta a los núcleos de la base, y el resultado en general de esta alteración de los núcleos de la base es una lentitud para moverse, un rango de movimiento reducido y un temblor en reposo. Es decir, cuando la persona se queda quieta empieza a temblar. Cuando hay movimiento no se produce temblor, así que no vamos a escuchar un temblor en la voz, sino que vamos a escuchar una debilidad en la voz, una voz monótona, débil, soplada. Si podría ser una imitación, sería como 1, 2, 3, 4, 5, una voz débil, soplada, monótona, hipoarticulación, con una disartria hipocinética. Afecta a hombres más que a mujeres, en general sobre los 60 años. El tratamiento, sobre todo en las primeras fases, cuando todavía existe mayor independencia, es Lee Silverman Voice Treatment y Lee Silverman Big, que es para Lee Silverman Loud, que es para voz, y Lee Silverman Big, que es para movimiento. Eso lo realiza el kinesiólogo o el terapeuta. El tratamiento se basa en producciones de habla en alta intensidad sobre los 85 decibeles, ocupando tracto vocal semiocluido y monitoreando con un sonómetro. Después lo vamos a revisar con más detalle. Acá en este video que vamos a ver más adelante se ven los efectos de el Lee Silverman. La esclerosis lateral amiotrófica, o ELA, es una enfermedad neurodegenerativa que afecta a adultos entre 30 y 60 años y afecta la motoneurona superior e inferior. El resultado es una disartria mixta espástica flácida, es decir, con componentes de debilidad muscular, pero también con una habla forzosa y espasticidad. Así que en esta esclerosis lateral amiotrófica, en etapas iniciales no está tan afectada la voz, porque las personas parten con sintomatologías de miembros como los brazos y las piernas. Pero cuando empieza a generalizarse el efecto de la esclerosis lateral amiotrófica, se produce un perfil de una voz más débil, con soplo, con ronquera, con distorsión consonántica, con frases de cortometría y disminución en el tiempo máximo de fonación. También por esta misma debilidad puede existir hipernasalidad, por la misma dificultad de producir una voz más fuerte o producir fuerza en la voz, en este caso en el velo del paladar. La voz se describe como húmeda, es decir, que tiene como líquido en las cuerdas vocales, como si uno estuviera haciendo algo así. No me sale igual, pero es una voz con sonido como si tuviera agua. Y es una enfermedad progresiva, así que el abordaje hay que tomarlo en ese sentido.
primero conservando y finalmente comunicación aumentativa alternativa. Después vamos a ver este video donde se observan los componentes de debilidad y también de espasticidad en el habla y la voz. La esclerosis múltiple afecta generalmente a mujeres de sobre los 40 años, o sea, antes de los 40 años, y es una enfermedad que afecta a todo el cuerpo. La esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad muscular, entonces no afecta todo el cuerpo. La voz se asemeja a una disartria mixta atáxica espástica con una voz forzosa, con una afonía intermitente y con una prosodia alterada. En etapas posteriores va a afectar de manera más generalizada la producción del habla y va a haber disfagia. Y en etapas terminales afecta la cognición, como esta alteración desmieliniza las distintas terminaciones nerviosas de todo el cuerpo, también va a afectar el procesamiento cognitivo. El tratamiento de voz o de deglución es más bien paliativo para tratar de mejorar un poco la calidad de vida y si es que no es posible compensar vocalmente, la persona puede ocupar otro sistema de comunicación aumentativo alternativo. Aquí en el video vamos a ver un poco las características de la voz de esta persona. Es una enfermedad bien variable, así que los resultados vocales van a depender mucho de la etapa y los distintos nervios que esté afectando. El Corea de Huntington es una enfermedad genética que afecta también los núcleos de la base y existen movimientos que se le llaman coreicos, que son atáxicos, erráticos y desorganizados, es decir, movimientos inesperados, poco coordinados y digamos como inestables. Los síntomas afectan también la voz con una disartria hipercinética y una voz estrangulada en ciertos momentos, con quiebres fonatorios, con gruñidos y otros actos involuntarios de estos movimientos que se producen de forma inestable. Es decir, los síntomas vocales acompañan también a lo que está pasando con el cuerpo, porque la persona tiene movimientos desorganizados y de tipo erráticos. Es recomendable pensar en un sistema de comunicación aumentativa alternativo, ya que la terapia vocal no va a tener muchos resultados. Aquí vamos a ver después un ejemplo de cómo es la comunicación y cómo son los movimientos en este Corea de Huntington. La disartria va a tener distintos tipos de alteraciones en la voz, también obviamente en el habla, pero podemos ver en este cuadro los distintos síntomas a nivel vocal que producen los distintos tipos de disartria. Por ejemplo, en una disartria flácida producida por una miastenia gravis, como habíamos visto antes, es un resultado de una voz débil, soplada, con poca intensidad e hipernasal, es decir, con flacidez o debilidad general o astenia. Las distonías, como habíamos visto antes, la disfonía espasmódica, dan como resultado un tono más bajo, estrangulado, forzoso, ronco y con un habla dificultosa. Así que se producen esos síntomas asociados como al esfuerzo del músculo en esa distonía. En desórdenes o en alteraciones cognitivas que dan como resultado una disartria atáxica, hay variaciones irregulares de tono, de prosodia, incluyendo exceso de tensión, como habíamos visto un poco en el Corea de Huntington, con irregularidades, con un poco de dificultades con el tono, la intensidad, una prosodia alterada y puede haber una voz también más tensa. En las disartrias que son de tipo hipercinética van a haber alteraciones como temblor, mioclonías o afonía intermitente con exceso de eventos o de desregulación del tono y de la intensidad que van a afectar a la voz.
En las disartrias de tipo hipocinéticas vamos a tener voces más débiles, voces con articulaciones, o sea, acompañadas de un habla con articulación imprecisa, con monotonía, monointensidad, con baja intensidad vocal en general y con resistencia vocal disminuida, es decir, con poco movimiento. Y las disartrias que son mixtas pueden dar efectos de disartria espástica y flácida juntas, como en la esclerosis lateral amiotrófica. Así que los resultados vocales de los tipos de disartria se pueden clasificar, pero van a variar mucho entre diagnósticos, desde voces más bien débiles, flácidas y asténicas, a voces hipercinéticas, apretadas y espásticas. Así que pueden ir desde un extremo al otro, pasando por intermedios donde existen momentos espásticos, momentos flácidos y momentos desorganizados o irregulares. Así que la evaluación hay que hacerla de acuerdo al diagnóstico también de la disartria, al tipo de daño neurológico que vayan a encontrar. Existen también otras alteraciones vocales. Por ejemplo, las asimetrías laríngeas de tipo congénitas, donde una parte de la laringe es más grande que otra y se producen trastornos vocales con malas posturas laríngeas o trastornos funcionales, digamos, musculares asociados a esta mala postura que adopta la laringe. También hay disfonía asociada a la fisura labiopalatina, principalmente con efectos de hipernasalidad, que se puede ir corrigiendo a nivel estructural con la cirugía y a nivel funcional con la terapia vocal. Incluso con la estimulación del velo del paladar se puede hacer con terapia vocal exclusiva, a través de ejercicios que estimulan la elevación del velo del paladar. Las personas con deficiencia auditiva también pueden tener compensaciones donde elevan la intensidad de la voz y se producen disfonías de tipo funcionales que pueden pasar a órganos funcionales también, asociadas al sobreesfuerzo fonatorio. En el síndrome de Down también hay deficiencia auditiva y se van a encontrar alteraciones que pueden derivar en una voz ronca o en una voz áspera. También las personas con síndrome de Down tienen una lengua más grande, lo que cambia el tipo resonancial de la voz, derivando en una resonancia más posterior o en una voz más de tipo pastosa. Y eso también va a cambiar las características de su voz por las características de sus efas. En el cri du chat también van a encontrar alteraciones con unas voces más agudas, tipo maullido de gato. En el ciclo menstrual y en la menopausia existe acumulación de líquido en las cuerdas vocales con edema y también hay más predisposición a la hemorragia. Así que puede haber disfonía asociada al ciclo menstrual. En general el tono de las mujeres también baja un poco. Y básicamente más que nada hay que tener ojo que son momentos donde se pueden generar alteraciones vocales. Alteraciones hormonales también pueden producir distintos trastornos de la voz de distinto tipo, con voces más apretadas, más sopladas. Existen también trastornos psiquiátricos que pueden alterar la voz dependiendo del tipo de alteración, y en las demencias también se puede haber alteraciones de voz. Estas alteraciones son mucho más específicas y en muchos de estos casos las alteraciones es mejor revisarlas caso a caso y ver qué se puede realizar en contexto y qué es lo más adecuado a las necesidades, porque muchas veces van a encontrar que para esas personas las necesidades fonoaudiológicas muchas veces están puestas en otros focos, por ejemplo, en aumentar las capacidades cognitivas, en aumentar las capacidades discursivas, en organizar el ambiente. Entonces se empieza a priorizar por otras cosas. Existe otro trastorno que se llama movimiento paradójico de los pliegues vocales. Se caracteriza porque la persona cuando inspira se le cierran las cuerdas vocales y es una pseudoasma
Entonces por eso es paradójico, porque paradójicamente se aducen cuando no deberían aducirse. Y también a veces puede estar acompañado de las bandas ventriculares en la inspiración, es decir, se cierran las cuerdas vocales y las bandas ventriculares. Puede obstruir las vías aéreas y generar eventos de disnea o dificultad respiratoria para las personas. Este trastorno tiene como causas varias: el reflujo, trastornos neurológicos periféricos, por ejemplo, una síndrome de laringe irritable, asma y trastornos psicogénicos o emocionales. También hay algunas teorías que se habla de que podría ser una distonía respiratoria. Lo importante es que no es asma, no responde bien al asma, a los medicamentos para el asma, y existen algunas técnicas derivadas de un gesto que es el sniff, que es hacer eso, que abren las cuerdas vocales, y con ese tipo de ejercitación se puede entrenar a las personas para salir de los eventos de disnea, es decir, cuando se les juntan mucho las cuerdas vocales, empiezan a hacer ejercicios con estos sniff y salen de ese estado de disnea, es decir, de dificultad respiratoria. Así que esa es más o menos la propuesta de tratamiento. Las otras cosas involucran controlar el reflujo y controlar cualquier factor irritante que puede estar causando un reflujo o un síndrome de laringe irritable, o factores que alteran también la calidad de las cuerdas vocales, que las mantienen irritadas, como una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o una tos crónica, o un carraspeo crónico de tipo funcional o asociado a reflujo. Entonces hay que hacer un abordaje bien multifactorial para este tipo de casos. Acá vemos algunas imágenes de un paper de Marco Guzmán del 2009, donde a través de una imagen laringoscópica se observa que en la inspiración las cuerdas vocales se juntan y durante la expiración se abren. Entonces hay un movimiento alterado. La voz, se han reportado casos de ronquera, de voz soplada, y también puede haber voz normal, pero la dificultad respiratoria es prioridad, así que lo que hay que tratar de resolver primero es esa dificultad respiratoria, porque hace que la persona peligre en su vida. Puede tener episodios largos de este pseudoasma, y quizás ustedes pueden ser los únicos profesionales que tengan alguna idea de cómo hacer un tratamiento para este tipo de casos. Vamos a revisar más adelante cómo se hace la técnica completa. El tratamiento, como les decía, es fonoaudiológico, con ciertos ejercicios que vamos a revisar. El otorrino y el gastroenterólogo, el reflujo, y el psicólogo, si es que existen algunas alteraciones psicológicas que puedan estar causando la contracción. Ahí están las referencias. Este libro de Stempel del año 2014 lo pueden encontrar en la biblioteca también. Se llama Clinical Voice Pathology, un muy buen libro de un gran autor de la vocología a nivel mundial. Cualquier consulta o duda lo podemos resolver en la sesión presencial, así que ahí nos vemos. Que esté muy bien.